Bendito sea el Señor, Dios le bendiga. Todos los que nos escuchan, todos los que están pendientes a nuestros videos, todos los que están pendientes a las palabras de aliento que damos, a la predicación, les pido excusa, ¿verdad?, por la luz que tenemos aquí arriba, ya que buscamos ser un poco iluminados, pero está un poco mal ubicado. Luego, con el favor de Dios, vamos a estar ubicando todo en su lugar. Tenemos un tema, de acuerdo a la Escritura, que es necesario hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Le doy esta reflexión porque estamos viviendo en un tiempo difícil alrededor del mundo. Vemos como incluso, ¿verdad?, por sí hablar, en la India lo que está aconteciendo, así ha estado aconteciendo alrededor del mundo, lo que está aconteciendo también en Colombia. Pero no nos podemos callar ante esta situación, no nos podemos quedar con los de brazos cruzados. Quiero decirte, verdad, que los apóstoles en un momento determinado le intimaron los demás sacerdotes de la secta plantadas por los hombres, bendito sea el Señor. Ellos querían que callaran, ellos querían que no hablaran, ellos querían que no hablaran el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús, cuando provoca vida, el nombre de Jesús trae sanidad, el nombre de Jesús trae liberación, porque la palabra que el Señor nos plantó por medio de Jesús es para libertar al cautivo. Bendito sea el Señor. Hoy en día nos quieren callar, no quiere que hablemos sobre la ideología que se ha levantado alrededor del mundo entero, y entendemos que Dios desde el principio hizo hombre, hizo mujer. No nos podemos callar. El hombre de una u otra manera ha buscado desde el principio de la creación de hacer su propia voluntad, sus propias leyes, conducido por, ¿verdad?, por los deseos carnales, conducido por Satanás, que fue el primero que plantó el pecado, que surgió incluso allá en el cielo. Luego, en el huerto del Edén, fue ahí cuando plantaron su simiente en nosotros. Por eso es que en nosotros hoy en día el pecado, ¿verdad?, el deseo pecaminoso de la carne, la Biblia dice que no se sujeta a Dios, no se sujeta al Espíritu, ni tampoco puede. Pero sí, el Señor nos dijo que podemos hacer morir los deseos de la carne en nosotros. Vamos a dejar, ¿verdad?, a Mari para que esté leyendo la palabra del Señor, y luego vamos a tener la princesa que van a estar cantando. Bendito sea el Señor. Adelante. La palabra se va a leer en Hechos 5:29. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Volvemos a repetir. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Lo leíste completo? El 29. No, desde el 17. Ok, volvemos de nuevo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pies en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana y en el templo, y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuese traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles
no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda la seguridad, y los guardas afuera de pies ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón del pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Ahora os digo: apostaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Vemos, verdad, que los apóstoles lo estaban intimidando. Bendito sea el Señor.
le estaban, bendito sea Dios, incluso lo habían metido a la cárcel, lo habían azotado para que no hablaran en el nombre de Jesús, para que no hablara conforme a la misericordia de Dios, para que no hablaran, ¿verdad?, lo que Dios había puesto, bendito sea Dios, para salvación, para edificación de las almas, porque el hombre quiere establecer su propio reino, bendito sea el Señor, cuando dice la escritura de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Vamos a dejar, bendito sea el Señor, rápidamente a la princesa que entre por acá, que va a cantar para la gloria de Dios. Dios le bendiga a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga más, que el Señor les llene de bendiciones. Y espero que esto sea de bendición para su vida. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, cree que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estás contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, la detendrá tu fidelidad. Mi alma resalta una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor y en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene.
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nadie tendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Santo sea el Caldero de Dios, y hasta aquí mi oportunidad, y vamos a estar dejando a nuestra hermanita Grecia. Aleluya, santo sea el Cordero. Bendito sea el Señor. Pedro, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Pedro y Juan estaban por primera vez, estaban contentos porque estaban padeciendo por el nombre de Jesucristo. Quiero decirte, hermano, que eso estaba pasando por primera vez en su vida. Ellos fueron encarcelados por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios. Fueron, dice las Escrituras, los metieron en la cárcel pública porque estaban hablando en el nombre de Jesús, mas ellos no estaban de acuerdo que hablara en el nombre de Jesús. Pero vemos más tarde que los ángeles fueron y sacaron al hermano Pablo, bendito sea el Señor, y a Juan. Los sacó de la cárcel. ¿Qué significa esto, amado? Que aún en tu tribulación, en tu dificultad, por medio de las palabras, tú puedes padecer. No estamos exentos de que padezcamos, no estamos exentos de que nos pasemos dificultades, necesidades. Bendito sea Dios. Pero, ¿qué dice las Escrituras? Que no tema a lo que pueden matar el cuerpo, esta carne. Porque el alma, cuidado princesa, si le toca eso lo va a tumbar. Porque el alma no pueden tocar, más bien témele al que puede echarle el alma y el cuerpo en el infierno. Hay que temerle a Dios, hay que hacer la voluntad de Dios antes que a los hombres. Es necesario, amado hermano, amado amigo, que te levantes. Es necesario que entiendas que por la palabra vamos a padecer persecuciones. Es necesario que entiendas que por la palabra vamos a ser encarcelados. Pero nada de eso tiene poder. Si es la voluntad de Dios, Dios va a enviar ángeles y nos van a sacar porque le servimos a un Dios poderoso. Es necesario que entiendas que incluso Pablo, un hombre de Dios, padeció, que al final el apóstol Pablo
se despedía de los hermanos y le decían en todos los lugares: Pablo, no vaya a aquel lugar, vas a morir. El Espíritu Santo me ha dado testimonio de que vas a morir. Pero vemos y entendemos que esos hermanos no se detenían a preguntarle al Espíritu Santo que por qué le decía esa palabra, que por qué se lo decía. ¿Por qué eso pasa, hermano, en el pueblo de Dios? Porque la Biblia dice que nada sucede sin que Dios le revele las cosas a sus siervos, los profetas. Más tarde vemos que el Espíritu Santo le habla a Pablo también, pero Pablo está contento. Pablo dice: me urge ir a ese lugar y cumplir los mandamientos de Dios, porque es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo, es verdad lo que los hermanos le decían, que él iba a morir, pero que el apóstol Pablo se despidió diciendo esta palabra: he peleado la buena batalla de la fe, la he peleado, la he ganado, por lo cual me espera una corona de vida eterna. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Le cortaron la cabeza. Si es por la palabra del Señor, hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué hicieron con Cristo Jesús? Lo crucificaron en un madero. Se hizo maldito por ti, por mí. Ahora, ¿qué Él nos dejó escrito? Él dijo: yo no vine a juzgarle, ahora más bien mi palabra, esta escritura, es que lo va a juzgar en el tiempo posterior. Es necesario hacer la voluntad de Dios, amado. La Biblia revela que arrepintió y convirtió para que nuestros pecados sean borrados. Y que hagamos, que dice que no solamente el oidor olvidadizo, sino el hacedor. Es que el que pone por obra la palabra del Señor es el que va a alcanzar el reino de Dios. Es necesario, amado hermano, amado amigo, que te levante. Es necesario que empiece a hacer la voluntad de Dios. Vemos que estamos hablando sobre Pedro y Juan, que esa secta satánica que se había levantado no estaba de acuerdo que se hablara la voluntad de Dios. Así hoy en día hay muchas sectas. Existen muchas sectas. Existen muchas sectas que alegadamente o aparentemente son de Dios, pero no, ahí no está Dios. Ahí lo que está implantado son sus propios mandamientos de los hombres, porque a ellos no les interesan agradar a Dios. Pero es necesario que tú despiertes, que abras tus ojos. Cristo viene por un pueblo, o en cualquier momento nosotros vamos a ir a Él, y es necesario que estemos preparados. Dios te bendiga, bendito sea el Señor. Vamos a dejarle dicha, que continúa con la siguiente alabanza. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Un ejército a hallarte en la noche más oscura. Encontraré y rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros. No estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Encontraré y rescataré. Marcharé hasta encontrarte entre
profunda encontraré, te rescataré. Marcharás a encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. De encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Nunca dudes, marcharás de encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Te rescataré. Oh, yo te rescataré. Oh, yo te buscaré y te encontraré y extenderé mi mano y te sanaré y te salvaré. Nada ni nadie me separará de ti. Oh, escucho tu clamor, escucho tu gemir. Oh, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharás de encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Bendito sea el Señor. Dice las Escrituras, Dios le bendiga, dice las Escrituras, hablando Jesús en el libro de Mateo, dice, el que escuche esta palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. Vinieron río o vinieron lluvia y viento, pero su casa prevaleció. Ahora bien, el que escuche esta palabra y no la hace será comparado con un hombre insensato que fundó su casa sobre la arena. Vinieron lluvia, vinieron viento, pero su casa no prevaleció. Escucha bien, amado. Las Escrituras es clara, las Escrituras revela, las Escrituras es viva, eficaz. Las Escrituras lee nuestros pensamientos porque es más constante que toda espada de doble filo. Las Escrituras es como palabras que quebrantan los huesos. Las Escrituras nos revelan las intenciones del corazón. Bendito sea el Señor. El Señor revela en su palabra que si nosotros cogemos su palabra, vamos a permanecer para siempre. Revela también que tanto
el que fundó las casas en la arena, como el que fundó las casas en la roca, los dos padecieron necesidad. La diferencia está en que el que la fundó sobre la roca, que es Cristo, permaneció para siempre por la eternidad. Bendito sea el Señor. Esa es la diferencia. En cuanto a aquel que la fundó sobre la arena, pereció. El Señor es claro, amado. Te repito de nuevo. Jesús dijo: yo no vine a juzgar al mundo, más bien vine a darle vida. Ahora bien, si yo juzgo, dijo Jesús, juzgo con justo juicio, pero no vine a juzgar al mundo. Ahora más bien, mi palabra es que lo va a juzgar en los tiempos postreros. Amado que me escucha, hay unos mandamientos que cumplir. El Señor ha dejado escrito aquí para nosotros alcanzar la vida eterna, porque Él dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando Jesús. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, que obedezcamos la palabra de Dios antes que a los hombres. Es necesario que hagamos la voluntad de Dios aunque el hombre se oponga, amado que me escucha. Es tiempo ya, tienes que despertar. Cristo está a la puerta, o en cualquier momento vamos a partir de esta tierra. No sabemos en qué momento. Vemos muchísima gente hoy en día que están muriendo, amado, que se están yendo, están partiendo de esta tierra. Ahora bien, ¿sabes tú para dónde va a ir tu alma? ¿Sabes para dónde va a ir? La Biblia dice que si tú fundaste tu casa en la arena, va a perecer. Pero si la fundaste sobre la roca, va a permanecer para siempre. Es necesario que te levantes. Es necesario que entiendas que hay que hacer la voluntad de Dios por encima de los hombres. Por encima de cualquier ley que se levante. Por encima de cualquier seta que se levante en contra de ti. Por encima de cualquier ataque que el hombre haga en contra de ti. Porque van a venir ataques. Vemos que Pedro y Juan vinieron ataque a su vida por causa de la palabra. Vemos que los apóstoles fueron echados, y muchos hermanos, en la hoguera por la palabra. Fueron echados en la cárcel. Pero es necesario que tú entiendas que el que fundó su casa en la arena padeció, pero pereció. Pero el que fundó su casa sobre la roca padeció, pero permaneció por la eternidad. Porque Jesús nos dijo: he aquí yo vengo a darle un cuerpo glorificado como el mío. Vemos que desde la antigüedad, los hombres de Dios, Dios enviaba ángeles hacia los hombres de Dios. Los ángeles comían con ellos. Ellos le lavaban los pies. Se quedaban día entero con los hombres de Dios. Pero nuevamente los ángeles iban hacia Dios. Es decir, ese cuerpo como los ángeles, Jesús dijo: ¿acaso ustedes no entienden que van a ser como los ángeles? Porque Dios ha prometido darnos un cuerpo semejante al de él, un cuerpo glorificado. Esa es la diferencia en padecer con la casa fundada sobre la roca que es Cristo. Es decir, esa es la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad del hombre. Porque el que hace la voluntad del hombre va a perecer. El que hace la voluntad del mundo va a perecer, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Entrega tu corazón a Cristo. Cristo está a la puerta. En cualquier momento nosotros podemos partir de este mundo. Es necesario que entienda, es necesario que despierte, es necesario que hoy te levante y le diga: Señor, ten misericordia de mí, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdona mi pecado, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar a Yariel, que va a estar orando. Bendito sea Dios. Si hay alguien que necesita la oración, vamos a orar. Si hay alguien que quiere que oremos por él, escriba, llame, escriba privado. Bendito sea el Señor. Si no quiere que se sepa, si tiene, ¿verdad?, alguna necesidad que usted entienda que usted necesita la oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, amado. Pida la oración. No está de más que usted pida la oración a un siervo, una sierva de Dios. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. También la Biblia dice que Jesús
dijo Jesús en una ocasión, es necesario que yo me vaya. Aleluya. Porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Pero es necesario el Consolador. Jesús dijo en una ocasión, viene otro Consolador. Es decir, el Espíritu Santo está aquí. Lo que nosotros tenemos que limpiar nuestro hogar, limpiar nuestra casa de toda hechicería, de toda magia. Eso no es de Dios, amado. Se habla mucho de la magia hasta en la película de los niños. La magia no es de Dios. Lea la Biblia, lea la Escritura, lea los 10 mandamientos, que te habla en el libro de Éxodo, te habla que el Señor dijo que no hagan magia, no traten eso, saquen eso de su casa, película de magia, saquen todas esas cosas de su casa, película de hechicería, de brujería, saquen todas esas cosas de su casa, prenderle vela a los muertos, saquen todas esas de su casa, todo cuadro para postrarse ante Él, toda insignia que represente un Dios. A Dios no le agrada eso. Lea Éxodo 20 para que entienda, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La diferencia está en que Él fundó su casa en la arena y en la roca. Está en que el que fundó su casa en la arena pereció, pero el que fundó su casa en la roca, que es Cristo, permaneció para siempre. Vamos a dejar a Yariel. Aleluya, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Voy a estar orando por los enfermos, por las personas que están apartadas y por las que necesitan oración. Dios te amor, de parte de nosotros te bendecimos, Señor. Mira a las personas enfermas, Señor, a los que tienen condiciones, Señor. Yo te pido que tú seas sanando, Señor, los que tienen el COVID, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. De otros países, Señor, te lo pedimos. Que seas tú edificando esta oración a través de mucha gente, Señor, y que la gente se pueda sanar. Te lo pedimos, Señor. Mira a todos los países, Señor. Mira lo que está pasando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que seas tú quitando todo eso, lo que está pasando en los países, Señor. Te lo pedimos. Mira a los que necesitan oraciones, Señor. Te pedimos que tú, la oración que necesiten, Señor, que tú seas dándole lo que necesiten, Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Cuando Jesús habla en Mateo 24, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen que cuándo serán esas cosas y qué señales habrá de su venida. Jesús le da unos pequeños pasajes bíblicos, le habla que será como en los días de Lot y que será como en los días de Noé. Esas son historias bíblicas que acontecieron. Quiero recordarle que en el tiempo de Noé, ahí fue cuando Dios había establecido coger y destruir al hombre. Y Dios le había dicho a Noé que creara un arca para que se salvara él, su familia y los que creyeren en él, en la palabra que él había dejado. Revela las escrituras que Noé duró 120 años, ¿me pueden ayudar? Dejó 120 años, estuvo predicando el evangelio, duró mucho tiempo y haciendo el arca, pero no creían en Noé, nadie quiso creer. Entonces llegó el tiempo, llegó el diluvio y se lo llevó a todos, murieron. Nada más se salvó Noé y su familia. Ahora bien, bájame un poquito eso, por favor, un poquito. Cierra ahí. Por favor, Edita. Y vemos también que el Señor habla que será como en los días de Lot. En los días de Lot, la Biblia revela que allí la gente era bien mala, como en los días de Noé. La gente era bien perversa, como en los días de Noé. Pero allí, cuando leemos la historia, vemos que Dios envía 2 ángeles para que le avisara. Pero anteriormente esos ángeles fueron
hacia el siervo Abraham. ¿Qué sucede? Comieron con Abraham, pasaron un día entero con Abraham, revela las escrituras, donde Abraham le lavó los pies, donde ellos conversaron con Abraham, donde Abraham cogió y buscó un becerrito, se lo mató y ellos comieron, porque Abraham les rogó que se quedaran con él. Pero luego ellos le dicen, nada puede suceder sin que Dios revele las cosas a sus siervos los profetas. Entonces Dios le revela a través de los ángeles a Abraham, y le revela, le dice que su nación sería grande, su nación sería, que su simiente sería como la arena del mar. Bendito sea el Señor. Pero también Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, esas dos ciudades. ¿Qué sucede? Abraham empieza a interceder por esas dos ciudades. Le empieza a decir al Señor que si hubieran justo, le enumera los justos. Pero quiero hacer el video un poco corto. Le enumera los justos. Luego al final no habían de esos justos. Pero Dios entonces coge e intercede por su primo. Intercede por Lot y su familia. Porque Abraham lo quería como si fuese un hijo, porque Abraham no tenía hijo todavía. Pero vemos que allí había algo que estaba pasando, como que era algo muy común a lo que estamos empezando a vivir hoy en día. Vemos que llegan los ángeles eran hermosos, revela la escritura. Pero Lot tenía hija que la hija no habían visto hombre. Eran vírgenes, eran jovencitas bien lindas. Pero ellos querían, por la ley que hay en el pueblo de Dios, Lot hospeda a los ángeles. Porque lo ve que no son de allí, lo hospeda, porque ya era tarde, no lo dejó salir. Y ellos le dijeron, tienes que salir de la ciudad porque el Señor va a destruir la ciudad. Y ellos entran incluso hasta niños queriendo vivir, oye, niños, hombres, mujeres, queriendo vivir con los ángeles. Y Lot le dice de esta manera, pero cojan a mis hijas no han visto hombres. Ellos le dijeron, no, a ellos es que lo queremos. Y si tú te opones, te vamos a hacer peor a ti. Querían violarlo. Amado que me escucha, hoy en día alrededor del mundo estamos viendo todas estas sinvergüenzadas. Cuando Jesús habló de esas cosas, que cuando se acerque la llegada de Él nuevamente a la tierra, sin relación con el pecado, yo quiero que tú me entiendas, van a estar aconteciendo todas estas cosas. Vemos que alrededor del mundo hay un movimiento demoníaco, un movimiento satánico, que incluso le están cerrando las páginas a los hombres de Dios que están hablando de estas cosas, mientras hay un grupo que se callan o lo dicen de otra manera. Hay que en todos los países ellos quieren meter esa ideología, en todos los países que ellos quieren meter la pedofilia que se está viendo, hasta vivir con animales. Para eso, ya en muchos países eso no es nada. Vivir con un viejo, con una jovencita, ya eso no es nada. Que una mujer se coja y se saque hasta de 8 meses y 7 meses del vientre de sus hijos. Están diciendo que eso no es nada. Amado que me escucha, la Biblia es clara, el Señor es claro. El Señor revela en su palabra que cuando Él se acerque nuevamente a la tierra estarán aconteciendo estas cosas que estaban aconteciendo en los días de Noé y que eran como los días de Lot. Pero lo más triste de todo esto es que el Señor termina diciendo esto y empieza diciendo esto: mira que nadie os engañe, porque se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, y se levantará un falso Cristo. Está hablando del engaño. Luego termina diciendo, lo más triste es que serás como en los días de Noé, que la gente no escuchó, no entendió, hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todo. Entonces estaban diciendo, Noé, ábreme la puerta que perecemos. Pero la puerta, Noé no había cerrado la puerta. El que había cerrado la puerta había sido Dios. Es decir, hay una oportunidad de vida eterna para ti, amado, que me escuche. Es necesario que eche mano de ella. La vida eterna es ahora, en vida, es necesario. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón. Y muchos de nosotros sabemos que hay cosas de nuestro corazón que no las podemos sacar de la noche a la mañana. Pero Cristo sí puede sacar todas esas cosas. Cristo puede redimirte. Porque
La Biblia revela que Dios de tal manera amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida en Cristo, hay vida eterna en Cristo Jesús. Porque por medio de la sangre de Cristo, nosotros hoy vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Qué sucede? Que bajo la gracia, ahora mismo donde quiera que tú te le pides perdón a Dios por tus pecados, sin importar lo que tú hayas hecho en tu vida y te arrepientes, alcanza la vida eterna. Amados que me escuchen, es necesario que ahora entre al arca. Es necesario que tú entiendas ahora. Es necesario hacer la voluntad de Dios antes que a los hombres. Que está combatiendo contigo un deseo que tú no puedes aguantar, unos deseos carnales que te llevan a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Si te entregas a Dios, en el Señor dice, hacer morir en vosotros los deseos de las carnes, que son fornicación, adulterio, envidia, lascivia, y empieza a decir un montón de cosas, idolatría, celo, pleito, y empieza a decir un montón de cosas, amado que me escucha, que en el mundo eso no es nada. Aparentemente como el mundo lo tiene, aparentemente como la nación en sus leyes lo tienen, no es nada. Que todo el mundo lo haga no es nada. Desde los gobernadores hasta los más pequeños, hasta los ciudadanos más pequeños lo hacen y eso no es nada. Roban, matan, son asesinos, son ladrones, son mentirosos, hurtan. Bendito sea el Señor, son violadores. Bendito sea el Señor porque violan los derechos, violan la gente, hacen de todo. Se podran ante imágenes. Van hacia la idolatría. Le rinden culto a los demonios. Le rinden culto a Satanás. El Señor los reprenda claramente. Estoy hablando desde los gobernadores hasta el ciudadano más pequeño lo hacen. Ahora bien, ¿qué dice el Señor? Esas son las cosas por las cuales cae la ira de Dios en los hijos de desobediencia. Ahora bien, la sangre de Jesucristo nos redime de pecado, pero hay que venir a los pies de Cristo. Es necesario hacer la voluntad de Dios antes que a los hombres. Es necesario que te levantes. Es necesario que nos levantemos. Es necesario, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquel que haga mi voluntad, dijo Jesús, le compararé con un hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. La Biblia revela también sobre las 10 vírgenes. Habían 5 prudentes y 5 insensatas. Fíjate que la insensata no le importó por nada las cosas de Dios, a guardarse para Dios. Pero hubieron 5 prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite y estaban esperando a su esposo en todo momento, aunque se durmieron. Es decir, que en cualquier momento de nuestra vida nos puede coger el sueño, nos puede coger el cansancio, pero tenemos que estar preparados con corazón puro, lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu Santo no tropieza, lleno del poder de Dios. Pues bendito sea el Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Hasta aquí esta palabra. Esta es la familia Encarnación. Bendito sea el Señor, Dios le bendiga grandemente. Aunque vemos ahí, bendito sea el Señor, vemos verdad que varias personas han escribido. Damari, ¿tú estás pendiente del chat? Mira, a ver, hay alguien que pidió oración. Hay alguien que pidió oración. Alguien, un saludo. Alguien que necesita la oración. Voy a darle un saludo a los que escribieron. Bendito sea el Señor. ¿Quién escribió ahí, Damari? Sonia, Dios te bendiga. Titi Sonia, ¿quién más? Pues Dios le bendiga grandemente. Lilian y Beth. Lilian, ¿quién más? Salúdalo. Que no podía verlo. Que ahora sí que te vio, que eras tú que estabas hablando. Ok, pues está bien. Pues Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga a todos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Dios le bendiga. Yes.